A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y a esta hora saludamos a nuestra invitada Laura Louza, quien es directora y fundadora de la ONG Acceso a la Justicia. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Pues mucho interés de conversar con nuestra invitada acerca del tema que nos ocupa, que tiene que ver con el informe o los sendos informes de la misión de determinación de los hechos de la ONU para Venezuela. Fue finalmente esta semana introducida una resolución pidiendo se renueve el mandato de esta misión. Aparentemente, según ha dicho Miguel Pizarro, quien es comisionado para Naciones Unidas, designado por el gobierno interino en la Asamblea de 2015, cuenta de momento con 30 países, con el apoyo de 30 países. Y yo le pediría un comentario inicial de su parte en torno a este tema. Le escuchamos. Buenas tardes. Sí, efectivamente, estamos esperando a ver qué pasa la semana que viene, que es cuando de manera definitiva se va a aprobar, se espera esa resolución. Pero efectivamente, hasta que no ocurra, no podemos adelantarnos. Por eso, bueno, yo preferiría no decir mucho más, porque hay que esperar realmente en el momento decisivo, ya que sabemos que el gobierno venezolano es muy hábil en los temas de negociación y puede pasar cualquier cosa. De hecho, tenemos entendido que Perú, por ejemplo, se retiró del apoyo de la resolución. Perú era de los países que apoyaba o presentaba la resolución. Eran en total 7 países y sabemos que Perú se ha retirado. Entonces eso ya vemos que allí hay un cambio que fue el día de ayer. Luego también hemos visto que ha habido un anuncio, todavía es informal, es aparente de que probablemente hay una suspensión de la oficina de la alta, pero esperando sobre todo que venga el nuevo mandato, pero pues hay que ver realmente en qué consiste eso, si esa es la razón o hay algo más allí. Entonces están pasando muchas cosas y realmente habrá que ver la semana que viene. Entiendo que se contaba con los votos y se cuenta con los votos, pero hay que ver realmente qué termina pasando. Otra cosa que está pasando es que Venezuela también es parte de los países que pueden quedar todavía en el Consejo de Derechos Humanos, que es algo que llama la atención, pero bueno, hay unos turnos y a pesar de que no debería un país que incurre en violaciones tan graves de derechos humanos ser parte, pues al final así funciona la diplomacia, entonces que se sobrepone a veces a los derechos humanos. Entonces eso también está ocurriendo y hay que ver qué pasa. Entiendo que también ahí, que es muy probable que sí quede a pesar de todo, así como es muy probable que la resolución también se vote. Entonces vamos a decir que sería una mala noticia por un lado para nosotros, pero por otro lado sería una muy buena noticia. ¿Por qué es una buena noticia que continúe la misión de determinación de hechos, más allá de lo evidente? Escuchamos. Sí, bueno, son varias cosas. Primero, hemos visto que la metodología de la misión es única, es dirigida, es en lenguaje penal internacional, es decir, dirigido específicamente al estándar que exigen las pruebas en los casos de la Corte Penal Internacional. Es lo único que tenemos en ese sentido. No significa que las ONG u organizaciones internacionales no hayan introducido casos, documentos con esa metodología, pero obviamente la capacidad que tiene esa misión con personal experto y además por la misma, está dedicada 100% a eso. Aquí las ONG no están dedicadas 100% a eso en la mayoría de los casos y además obviamente eso es otro nivel de experticia. Y también ellos reúnen de primera mano la información y lo hacen de manera masiva, cosa que
Aquí, bueno, cada ONG manejará la suya o cada organización internacional que se ocupa de estos temas maneja la suya. Entonces, la integralidad de la información, el cuadro que ellos pueden presentar es único, es un trabajo único y por eso no es casual que el gobierno venezolano pues lo resienta tanto, porque efectivamente no hay nada igual, pero de ahí es su importancia y la necesidad de que eso continúe, porque hemos visto que cada informe pensamos que ya como que lo dijo mucho y cada vez se superan, es decir, cada informe es todavía más claro, más específico sobre lo que está pasando y nos ha pasado. Ahora, hablemos de estos sendos informes, los hemos debatido ampliamente en este espacio, el referido a crímenes de lesa humanidad cometidos a través de los servicios de inteligencia del Estado. Hoy, sin ir más lejos, cerrando la semana de Washington Post, dedicó un editorial al tema. Ellos aseguran, este periódico, reconocido periódico norteamericano, no se deben pasar por alto los crímenes y señalan directamente el régimen que comete el régimen venezolano. Yo le pediría un comentario al respecto. Le escuchamos. Sí, bueno, sin duda alguna, estos últimos informes, como usted bien dice, son dos. Uno sobre lo que ocurre en el arco minero, y aunque ellos mismos dicen que no lo pudieron cubrir completo, pero realmente lo que cuentan que ocurre allí es realmente impresionante, ¿no? Sabemos que es una zona donde no hay una presencia de Estado desde el punto de vista de la institucionalidad, de las reglas, del Estado de Derecho. Sí hay una presencia de Estado, pero desde el punto de vista de la violencia, de la fuerza y en connivencia con grupos que están en esas zonas, delincuencia, grupos armados, irregulares, etcétera. Y desgraciadamente la gente que vive ahí está sometida pues a estas situaciones que son, pues es el único país, Venezuela, que tiene de América Latina que aparecen los índices de esclavitud moderna y se deben justamente a esa zona y a lo que pasa allí, la manera de trabajar ahí, ¿no? Entonces, y bueno, obviamente también el informe dice que el gobierno de alguna manera sustituyó su renta petrolera por aquellos recursos que están en esa zona, todos los minerales del mundo y las riquezas. Y eso, pues, aunque no es sustituible, nada igual al petróleo, pero desgraciadamente eso es parte de lo que pasa allí y desgraciadamente también eso no se reporta, no conocemos el presupuesto público aquí hace rato y entonces no sabemos qué es lo que realmente se saca ahí y qué se financia con eso, ¿no? Y eso crea también una situación a nivel mundial de ese oro que se lleva hacia otros lados y qué está pasando ahí, porque ya se vuelve un tema más internacional. Entonces, ese informe es muy importante. Luego, el otro informe se refiere al tema de la cadena de mando. La cadena de mando significa, normalmente, cuando hay crímenes de lesa humanidad, es importante quien comete el crimen, es decir, vamos a decir, quien tortura, quien asesina, pero lo que caracteriza que no sea un crimen en sí nada más un delito como de homicidio o de lo que sea, o de maltrato, como queramos llamarlo, de tortura, sino que sea un crimen de lesa humanidad donde personas que están en un poder determinado, que ejercen poder, puede ser desde el Estado o no, pero que están relacionados obviamente con algún órgano de gobierno, lo hacen de una manera masiva, sobre todo en el sentido que es una política pública, es una política de Estado. Entonces, en ese informe se explica cuál es la maquinaria que hay detrás de eso. O sea, esto no es una cosa que nació de un día para otro, es una cosa pensada, organizada, que tiene, y además se indica responsables específicos, que es otra cosa muy importante, porque normalmente cuando hablamos de derechos humanos hablamos del violador es el Estado, por definición, siempre los derechos humanos los viola el Estado. Pero no hablamos de una persona en particular. La responsabilidad penal internacional es un funcionario en particular y sobre todo lo que le interesa al derecho penal internacional es la cadena de mando, es decir, quién da las órdenes, porque ese es realmente el que da origen a todo este problema o a toda esta maquinaria que hace que esos crímenes sean masivos y no sean un caso específico y que todo un grupo de personas, de funcionarios se porten de determinada manera y se vuelva efectivamente un problema grave, como bueno el que tenemos aquí desde hace rato, con una persecución muy grande de la disidencia o de cualquiera que piense distinto o el gobierno piense que
piensa distinto, ¿no? Y eso es lo que explica el otro informe. Bueno, lo que nos llama la atención, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad, de ambos informes, que hemos invitado, por cierto, a la audiencia a leer, aunque insistimos, hay que tener mucho estómago, vale la pena hacerlo, incluso yo le diría que por días, porque es muy duro lo que está allí, digamos, es un horror directamente lo que se denuncia, lo que se documenta, que sigue ocurriendo al día de hoy en Venezuela. Lo que llama la atención es cómo identifica la misión a los responsables con nombre y apellido, muchos de los cuales están en los más altos cargos del régimen venezolano. Al regreso de la pausa yo le pedí un comentario sobre este punto en específico. Ya venimos. Usted viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, conversando con Laura Lousa, directora y fundadora de la ONG Acceso a la Justicia. Yo les doy una inquietud acerca de los responsables que están señalados en los sendos informes publicados recientemente por la Misión de Determinación de Hechos, el alcance que tiene esto para la investigación, sobre todo que avanza la Corte Penal Internacional. ¿La escuchamos? Sí, bueno, es una situación muy compleja porque las personas que se nombran allí están actualmente en el gobierno de Venezuela y a pesar de que el fiscal de la Corte Penal Internacional, cuando vino en abril, dijo que por un lado iba a continuar con la investigación ante la Corte Penal Internacional, pero por otro lado también le daba el chance al país y al gobierno en particular de ser capacitado para lograr llevar investigaciones y juicios acordes a los estándares internacionales, para empezar un camino hacia una justicia transicional, que significa tratar de arreglar nuestros problemas nosotros y hacer justicia y que no haya impunidad sobre esos crímenes y reconocer lo ocurrido. Obviamente es muy difícil para quien da esas órdenes y los comete, entonces es una paradoja, ¿no? Pero obviamente eso puede ser también un tema de negociación de alguna manera, porque lo que buscan estos organismos es que no es la impunidad, pero sí busca sobre todo que haya paz en el país, en un sentido no como le ha promovido el propio gobierno, de que sea una paz a cuenta de que nos quedemos todos tranquilos y no digamos nada, sino una paz de verdad, de que haya un reconocimiento de los hechos, haya una disculpa, y haya sobre todo, no se siga haciendo, o sea, eso es lo más importante, y que los casos más graves, por lo menos, se enjuicien y de verdad y se pongan presos los responsables. Entonces aquí pudiera haber determinadas personas que quizás pudieran decir, bueno, la Corte pudiera decir, vamos a
a enjuiciar directamente, a investigar, a llevar adelante el caso respecto de la cadena, no la cadena más alta, sino los que están más arriba, sino los que están en el medio, pero para eso debería haber alguna voluntad de cambio. Y la verdad es que desgraciadamente el año pasado parecía haber algo, fue muy tímido, pero ya este año estamos viendo que eso no está ocurriendo. Y incluso las reformas o las aparentes reformas pues no han tenido mayor aplicación. Entonces fue solamente algo para paralizar, justamente para que el caso no llegara a investigación, y una vez que el caso llegó a investigación, pues todo cambió y tenemos este nuevo Tribunal Supremo que yo diría que es peor que el anterior, si se puede pensar en algo así, y una serie, y bueno, y toda la persecución que estamos viendo y la represión, incluso con todo el movimiento sindical, etcétera, que bueno, realmente no estamos viendo avances, más bien retrocesos. Entonces, eso es muy preocupante porque al final, mientras sigan ocurriendo estas cosas en el país, no podemos avanzar como país, no podemos construir un Estado de Derecho. Y ha habido muchas oportunidades para que las autoridades reconozcan y cambien, pero como también se quieren mantener en el poder, sienten que no lo pueden hacer si no hacen esto, porque como no hay legitimidad detrás de esa autoridad, pues entonces es como un círculo vicioso, ¿no? Y obviamente eso nos afecta mucho a los venezolanos. Claro, usted habla de, bueno, digamos, una iniciativa quizás disuasiva para que se detengan las violaciones de derechos humanos en nuestro país. ¿A qué se refiere? Si la entendí bien, la escuchamos. Sí, cuando la Corte Penal, el fiscal de la Corte Penal vino aquí, dijo, yo ofrezco como dos alternativas en paralelo. Yo mantengo la investigación, yo abro la investigación, pero también voy a crear una oficina en Caracas que, bueno, por guerra Ucrania, etcétera, no ha podido hacerlo, no se han contado con los recursos, etcétera. El gobierno probablemente tampoco ha querido, para capacitar al gobierno para que haga justicia en Venezuela, porque al final la justicia de la Corte Penal llega tarde, bueno, eso toma años, es compleja, no hay muchas veces, no se puede enjuiciar tampoco a todo el mundo, podrán enjuiciar a lo mejor o el que está arriba en el vértice de la cadena de mando, o a lo mejor a un grupo de funcionarios medios, o sea, según la decisión relativamente política, jurídico-política que tome ahí la misma Corte. Pero obviamente que pasa mucho y puede pasar que, bueno, algunas de estas personas se salven, entre comillas. Obviamente van a tener que dejar que hacer lo que hacen, tienen que reconocer lo que hicieron, pueden terminar presos en Venezuela, pero no presos como sabemos que ocurre, ¿no? Sino de verdad. Es decir, eso que se llama justicia transicional, y que empiecen a haber mecanismos de salida de esto. Entonces el mismo gobierno pudiera, dentro de sus propias autoridades, tomar decisiones estratégicas, bueno, este sí, este no, pero sobre todo tiene que haber una idea de enmienda, porque mientras tú sigas haciendo eso y no reconozcas nada, no va a haber, no puedes tener alternativa de que el caso no siga ya el caso está. Y lo que es más grave es que ahora está cada vez más en blanco y negro, o sea, esto es muy contundente. Entonces, evidentemente, de hecho, hemos visto que la actitud del gobierno ha sido más bien, no ha dicho mucho, o sea, un rechazo, pero ha sido bastante prudente, porque evidentemente, ¿cómo se rebate esto? O sea, ¿cómo dices que eso no es así? Hay 471 entrevistados, exfuncionarios, personas, cantidad de personas víctimas, etcétera, y es de primera mano, o sea, no hay manera de rebatir esto. Entonces, al final del día, ahora el gobierno justamente, y por eso es que estamos en un stand-by, con una situación donde estamos viendo qué va a pasar la semana que viene, porque el gobierno está en una situación muy difícil. O sea, no es fácil para otro gobierno sentarse al lado de un mandatario que está siendo señalado por presuntos crímenes de lesa humanidad, con un informe de la ONU y además con la rigurosidad que tiene. Entonces, eso hace que la situación sea muy complicada para ellos, pero también pueden cerrarse cada vez más y simplemente decir, bueno, ¿saben qué? Nosotros seguimos con nuestra historia, descalificarlo todo y ponerse a meter preso a todo el mundo, estilo Nicaragua. Entonces, la verdad es que estamos en un momento bien complejo para el gobierno y para nosotros los venezolanos, sobre todo las ONG y por supuesto también los periodistas, que somos los más atacados en estas situaciones, porque, cuando el gobierno se ve atacado,
en vez de buscar lo que estoy diciendo yo, una vía de salida, porque no quiere cambiar, es como un animal que camina de una manera y le da un resultado, pues no quiere cambiar sus hábitos porque le ha dado resultado para estar ahí, y cada vez sus hábitos son más atroces, pero tiene opciones, porque eso es lo que dijo el fiscal de la Corte Penal, pero el gobierno no lo ve, o yo creo que no lo ve, o no las quiere tomar, porque obviamente bueno, tienen costos muy altos también, efectivamente. Algunas personas tendrán que sacrificarlas, tendrán que ser enjuiciadas por el proceso de la Corte Penal, otras tendrán que ser enjuiciadas aquí, tendrán que cambiar su mecanismo de gobernar, de hacer justicia, una reforma profunda de todo, y eso es un costo alto, y además incluso a lo mejor eso los saca del poder. Entonces, obviamente, no es fácil. Pero opciones han tenido un montón, como han tenido con Estados Unidos también en las negociaciones. Pero dentro de todo sienten que aquí en Venezuela están protegidos, en mi opinión, y están cómodos y controlan las cosas, y esto les ha dado resultados. Y eso es muy malo para nosotros, obviamente, como venezolanos, porque lo que queremos es que esto pare y no siga habiendo este tipo de situaciones y se haga justicia. No tienen que ir todos presos, nosotros no es que no queramos que eso ocurra, sino que entendemos que es complicado y que entendemos que lo que queremos es realmente también que haya paz. Entonces tiene que haber como una especie de balance y equilibrio entre la paz y la justicia, ¿me explico? ¿A eso atribuye usted de pronto la declaración del vicepresidente del PSUV en las primeras de cambio advirtiendo que creen que con eso nos van a asustar? Me refiero a los informes de la Misión de Determinación de Hechos. ¿O no? ¿Cómo lo ve usted? Sí, yo creo que hay una reacción, desgraciadamente, más bien de un poco a la defensiva. Sin embargo, hemos visto que el gobierno es muy estratégico y muy inteligente en su manera de actuar. Y en este momento tampoco quiere cerrar todas las puertas y decir, bueno, ¿saben qué? Yo no estoy con la ONU. De hecho, estratégicamente firmaron un acuerdo por esos días, hace nada, con el coordinador residente humanitario de la ONU, diciendo, bueno, claro, eso es la parte humanitaria, lo nuestro es los derechos humanos. Entonces, en Venezuela está totalmente ligado, porque el problema humanitario tiene su origen en la ruptura de la institucionalidad, pero Naciones Unidas los ve a veces como algo separado. Y entonces eso es como lo está manejando Venezuela. Yo sigo con mi ayuda humanitaria, yo sigo que las agencias de la ONU aquí sigan, pero no vamos a estar con la parte a lo mejor derechos humanos y denuncias y eso, y nosotros vamos a lo mejor a cerrar esa puerta. Yo digo a lo mejor porque todavía no está claro. O sea, lo que se está viendo es que el gobierno va por allá y está tratando de ver cómo puede salir lo mejor parado de esto sin romper relaciones, pero obviamente también, sin duda, eso va a llevar a un cierre y a lo mejor a represalias, ¿no? Eso es lo que no sabemos todavía. Habrá que ver el desenlace de todo esto, porque al final la resolución no se ha votado y obviamente el gobierno, en otras ocasiones el gobierno tenía una resolución alternativa que nosotros hemos vivido con eso, que ha sido una parte del mandato de la propia alta comisionada que tuvimos, y sin embargo esta vez ni siquiera la presentó, y eso muestra que está cerrando esa puerta también. Entonces no es que tenga una alternativa para ver si se vota la alternativa y no esta, o se votan las dos. Por lo menos yo apruebo más este lado, yo puedo colaborar, y en eso tenía mucho que ver la cooperación técnica que le daba la alta comisionada al gobierno, y ahora eso no se está planteando. Entonces vemos eso como un cierre, una respuesta un poco a la defensiva, pero que puede terminar siendo un ataque sin duda. Entonces hay que esperar qué va a pasar las siguientes semanas, cómo reacciona esto, pero bueno, independientemente de eso, este informe es muy importante y es una victoria para nosotros, los venezolanos, porque es una manera de hacer justicia, de reconocer lo que ha pasado, de que se vea que no son por ciento, como nos dijo alguna vez alguien, un diplomático que apoya al gobierno, no, es que son ciento y tantos casos que se cometieron en 2017, de persecución en las protestas de 2017, y por eso abrieron un examen preliminar ante la Corte Penal Internacional. ¿Qué es eso? ¿No? Son muchos casos, pero la opacidad, la falta de recursos, han hecho que no sepamos cuántos son. Y estos son solo muy pocos comparados con lo que es la realidad del país. Pero ya se está viendo realmente de qué se trata.
personas con medidas cautelares, entiendo, superan las 10.000, según cifras del Foro Penal Venezolano. Eso es correcto. Y si nos vamos a las cifras de posibles ejecuciones extrajudiciales, más de 18.000, y creo que ya esa cifra va muy por encima de ese número. Pero en fin, no es cuestión de números, es cuestión de lo que, bueno, está denunciado allí. Es una política de Estado. Y es más claro que si vemos, por ejemplo, los informes que acaba de sacar Venezuela, vemos que allí más del 20% de la población ha sido objeto de violencia de las autoridades. Entonces, cuando empiezas a sumar, si tú ves lo que saca el Observatorio Venezolano de Violencia sobre el número de ejecuciones extrajudiciales versus lo que saca Provea, que Provea se basa solo en lo que está en las noticias y el Observatorio Venezolano de Violencia tiene fuentes directas, la diferencia es muy grande. El Observatorio Venezolano de Violencia triplica o cuatriplica lo que pone Provea. Entonces, ahí vemos que el asunto es masivo y por eso es que, bueno, no por nada es el éxodo de los venezolanos. Obviamente a eso se suma situación de pobreza, situación de desempleo, pero es que todo se relaciona. Tú no puedes arreglar un país si no tienes una situación de estabilidad, de oportunidad, de Estado de Derecho. O sea, eso es transversal y por eso yo insisto con el tema de que el tema justicia y Estado de Derecho, institucionalidad son claves. Por eso el fiscal de la Corte Penal lo dijo, o sea, no fue casual, porque saben todos que si tú no arreglas eso, aunque sea de una manera básica, no puedes tener un país sin una emergencia humanitaria como tenemos nosotros, con condiciones para avanzar realmente que no sean coyunturales, que sean estructurales. Doctora Laura Lousa, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, directora y fundadora de la ONG Acceso a la Justicia, prestando opinión y análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa que tiene que ver con información de determinación de los hechos de la ONU para Venezuela y la resolución que pide que se prolongue su mandato y que se va a discutir, se va a votar la próxima semana. Gracias. Nosotros vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Marcel Roche y el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Un hombre que arropó la cultura moderna en su doble dimensión científica y humanística. Ese fue Marcel Roche, primer director del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC. Marcel Roche nace en Caracas en 1920. Se forma en el exterior y regresa a su ciudad natal en 1951, donde funda el Instituto de Investigaciones Médicas de la Fundación Luis Roche. Allí comienza su carrera científica. En 1959, tras la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez, Roche asume la dirección del IVIC, que recién nacía de la transformación de su predecesor, el Instituto de Investigaciones Neurológicas y Cerebrales. Sus trabajos sobre el bocio endémico en Venezuela lo llevaron a recomendar, junto con Francisco de Benanzi y Eduardo Coll, el enriquecimiento con yodo de la sal común para esta enfermedad, lo que se concretó en una disposición del Gobierno Nacional en 1980.
Trabajó también en la anquilostomiasis, una enfermedad parasitaria que en aquella época era causa frecuente de anemias en el campo. Roche fundó los estudios sociales de la ciencia en el IVIC e inició la colección de obras de arte al aire libre en esta institución. Sin duda, Marcel Roche dejó una huella indeleble en el IVIC y por eso la biblioteca de este instituto lleva su nombre. Allí, en el jardín de entrada a ese recinto, las cenizas de Marcel Roche reposan desde 2003 debajo de un chaparro, cuyo florecer lo acompaña en cada aniversario de su fallecimiento, recordándonos su impronta en la consolidación y desarrollo del IVIC. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo en RCR 750. La radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750. En esta parte del programa saludamos a Carlos Eduardo Albornoz, presidente del Instituto Venezolano de la Leche y de la Carne, Indelecar. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Valoramos mucho la oportunidad que nos brindas. Gracias a ti y a tu audiencia. Pues mucho interés de conocer lo que está ocurriendo en el estado Zulia. Usted, de hecho, lo destacaba en sus redes sociales, producto de el boquete que se ha abierto en el río Catatumbo. ¿Qué impacto tiene esta situación para los productores en esta región del país? Lo escuchamos. Fíjate, María Alejandra, vamos a retroceder un poco a ver dónde comienza todo esto, ¿no? Yo recuerdo que en la administración que nos tocó presidir en la Junta Directiva de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, eso fue el año 2016, nosotros incluso hicimos algunas subastas para colectar fondos para tratar de hacerle frente al tema del dique. Es un dique muy extenso, incluso llega hasta Colombia, ¿no? Porque esos son ríos que atraviesan no solamente parte del sur del lago, sino también se extienden hacia Colombia. Ese dique es muy amplio, muy extenso, y aunque tiene muchos años y ha hecho una función fundamental, sobre todo para contener las aguas del río Zulia, del río Catatumbo, del río Chama, esos ríos que están en toda esa región, pero que recordemos que son aguas que vienen de los afluentes de la cordillera de los Andes. Allá hay agua no solamente de lluvia, sino subterránea, o sea, son grandes cantidades y ellos van a desembocar en su mayoría al lago de Maracaibo. Desde hace muchos años se encuentra esta problemática y la infraestructura, no solamente en temas de vialidad o de temas escolares o la cantidad de todas las mermas que hemos tenido en los últimos años de esta crisis económica brutal que ha vivido Venezuela, bueno, ha pasado una enorme factura también en este tipo de infraestructura. Dio tanto que en el mes de abril, no sé si ustedes recuerdan que habíamos denunciado, alertamos a la colectividad que en el kilómetro 43 de ese dique, muy cerca de una población que se llama El Guayabo, cercana también a Encontrado, se partió el dique e inundó gran parte de esa región. Cuando hablamos de gran parte, estamos hablando de que esa área puede tener aproximadamente 1.200.000 a 1.300.000 hectáreas de tierra extraordinaria, de la mayoría de las tierras tipo 1. La mayor agrupación de tierras tipo 1 que se encuentra en Venezuela están allí en la zona sur del lago. Allí se inundaron, que se tiene conocimiento, más de 160.000, 170.000 hectáreas aproximadamente. Eso es más o menos un 15, de 14, 12% de toda esa región. Sin embargo, aunque se ha hecho un esfuerzo importante, los productores hicieron nuevas subastas, trataron de alquilar maquinarias por sí mismos, incluso hicieron una desviación del río para tratar de poder, estamos hablando del río Zulia, específicamente el río Zulia en el mes de abril del año 2022. Allí todavía siguen inundadas buena parte de esa área que tiene siembras de palma aceitera, tienen mucha ganadería, producción no solamente ganado bovino, sino ganado bufalino, leche, queso, carne, etc.
y eso ha sido afectado de una manera considerable. Ahora, este nuevo boquete es en el río Catatumbo. Este nuevo boquete se abre con el agravante que el agua que está corriendo está rodando hacia el río Zulia algo que llaman Caño Caimán, que va a desembocar al río Zulia. Imagínense, entonces, todo lo que se había hecho, lo que se teme mucho más es que esas aguas, y ya se inundó, si ustedes pueden revisar en nuestras redes sociales, Carlos O. Albornoz, con Z al final, Carlos O. Albornoz, B alta y Z al final. Ustedes verán una población que está inundada ahí, esa es la población de Guasimales. Guasimales es un caserío que depende del municipio Encontrados allí, que es una región que también fue afectada con el desbordamiento del dique del kilómetro 43 en abril. Sin embargo, se prevé que esa agua que está saliendo ahorita del río Catatumbo pueda sumarse cayendo a Caño Caimán nuevamente al río Zulia y otra vez volverse a desbordar. ¿Qué es lo más grave de todo esto? Que todo eso está sucediendo en una región muy cerca de San Carlos y de Santa Bárbara del Zulia, y se teme en el año 2010, 2011, no recuerdo exactamente, María Alejandra, allí hubo una inundación similar que terminó con unos 70 mil damnificados en esa región por toda esta realidad, pues, ¿me entiendes? Esas son zonas muy bajas, con unos drenajes muy limitados, y lamentablemente este ha sido un año niña, un año donde la pluviometría aumenta de una manera significativa, y tenemos toda esta serie de situaciones. No es distinto a lo que está sucediendo, por ejemplo, que también lo denunciamos anteayer, en la zona de Jají, en los accesos a Mérida. Esa zona de Jají tiene aproximadamente tres sitios donde la carretera prácticamente está partida. Hay que alar los carros para que puedan sacar los productos agrícolas y pecuarios todos los días con un carro que está haciendo esa labor, o tractores que se paran del otro lado para que los vehículos no se vayan. Imagínate el peligro, ¿no? A pedazos de vía que ya están totalmente, que se perdieron, que se los llevó la corriente y pasan solamente por pequeñas orillas. En fin, hay que acometer las realidades de lo que estamos viviendo, y te voy a poner un ejemplo. Entiendo que el costo de lo que ocurre en Estados Unidos con el huracán Ian, que tocó por la costa occidental de Florida tierra hace un par de días, tiene un costo aproximado de $70.000 millones. Venezuela no está en capacidad de hacerle frente a un fenómeno como eso, pero en Venezuela tiene que haber un contingente para este tipo de situaciones, que te reitero, no son cosas que vienen pasando de casualidad, sino que en 2010 se inundó, en el 2016 estuvimos reparando parte del dique precisamente ahí en ese kilómetro 43, exactamente ahí. Recuerdo haber hecho una subasta en la presidencia de la Federación Nacional de Ganaderos y se reparó esa zona allí en la zona del Guayabo, donde se rompió el río Zulia en el mes de abril de este año. En fin, es una situación calamitosa que por ahora es irresponsable hacer un cálculo en cuanto a pérdidas, porque como te digo, de la ruptura de abril, todavía queda una buena parte todavía anegada, que no se ha secado, que sería irresponsable cuantificar pérdidas, pero lo que sí es cierto es que los productores del sur del lago están viviendo momentos muy difíciles, y las poblaciones cercanas a todas esas regiones allí, que son varias, que son zonas pobladas, son zonas que tienen muchos caseríos de pequeños pobladores, también. Ahí todavía, María Alejandra, habían personas en refugios, creo que habían cerca de 100 familias en aquel entonces que estaban en una zona de refugio. Creo que todavía quedaban 30 y tantas familias que estaban allí en esos refugios, en esas regiones de la ruptura del mes de abril. Esto está todavía muy reciente, fue hace un par de días, se rompió aproximadamente el dique en unos 60 metros, el agua está corriendo a todo dar, pues sin ningún freno, y pronosticar qué va a terminar sucediendo con todo eso, ahora yo no me atrevería a hacerlo, prefiero esperar y ver el curso de los acontecimientos. Le prometo a este invitado, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme al impacto, insisto, para los productores en esta región del país,
y que va a tener para los venezolanos, que, bueno, se surten de los alimentos que allí se producen. Regreso a la pausa, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales 6b.net.be, fonpresib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Amigos, en Conexión 750, hablando del impacto de las lluvias en nuestro país, en el caso concreto del Zulia, hemos visto las imágenes de lo que ha ocurrido en el río Catatumbo, que se ha prácticamente desbordado, como ha dicho nuestro invitado Carlos Eduardo Albornoz, presidente de Inbelecar. Bueno, prácticamente se ha abierto un boquete en esta zona, en este sector. Y yo les hago una inquietud para que la gente se haga una idea sobre lo que va a ocurrir con los productores de esta zona. Allí, me corregirá si me equivoco, bueno, en el Zulia, digamos, se produce prácticamente de todo, pero específicamente carne y leche que surte a otros estados del país. ¿Qué puede decir? Nos lo escuchamos. Que por ahora, María Alejandra, hacer una previsión, una proyección de hasta dónde puede llegar esto es un poco audaz, ¿no? Porque, ¿qué ocurre? Es muy distinto que si las lluvias llegan a cesar un poco y ojalá se pudiera hacer un trabajo en máquinas, se hiciera una inversión urgentísima vinculando gobiernos regionales, municipales, nacionales, el Ministerio de Infraestructura, en fin, todo lo que grupos o asociaciones de ganaderos que han estado laborando muchísimo y han estado colaborando muchísimo. Sin embargo, esto necesita una inversión muy importante, como te dije. Y si no habíamos resuelto del todo lo que era la ruptura del mes de abril del río Zulia, ahora se suma, y con el agravante, te reitero, de que caiga por Caño Caimán hasta el río Zulia nuevamente. La segunda ruptura fue en el río Catatumbo, y que pueda romper nuevamente el río Zulia. Ahora que no, pero si esto ocurre, pudiera el agua llegar hasta Santa Aurora del Zulia, y allí, imagínate, eso es una zona mucho más poblada, mucho más
extensa. Yo te soy honesto, María Alejandra. Nuestra gran preocupación, ayer hablaba con Daniel Ariza, quien fue presidente de Asoganco, que es la Asociación de Ganaderos del municipio Colón, ahí en Santa Aurora del Zulia. Hablaba con Néstor Urdaneta, quien ha sido quizás de los hombres más trabajadores con toda esta problemática desde hace tantos años, con Paul Márquez, que es el presidente de Fegalago. Estamos, como todas las personas en Venezuela, nosotros también tenemos chat y nos mandamos información y estamos inmediatamente alertando todo. Y la preocupación de ellos, yo lo sentía, la preocupación, era más que todo por el tema de la población. O sea, ellos están temerosos de que el río Zulia se parta otra vez allí y ahí sí el agua pueda llegar hasta Santa Aurora del Zulia, ¿no? En cuanto al tema de cuantificar las pérdidas, como te repito, todavía no se han secado en gran parte, aunque se desvió el río, aunque de una u otra forma se hicieron otros trabajos de infraestructura donde fue la primera ruptura, no se han secado, quizás queden 60, 50.000 hectáreas todavía de una u otra forma inundadas, son pedazos, pozos, es muy difícil de cuantificar. Y pensar en cuantificar esto, que cuando todavía lo que esté saliendo el agua es irresponsable, pero sí es una cosa que nos llama profundamente la atención. Nuestro llamado es a tratar de entre todos ver cómo podemos hacer nuevamente a través de subastas, a través de lo que pueda colaborar los gobiernos municipales, regionales, el Ministerio de Infraestructura, maquinaria, gasoil, equipo, la gente que sienta, que no se sienta, porque pasó muchas veces que la gente creía que estaba en zonas más altas y no, el agua no me va a llegar acá y en la noche el agua les tapaba a la altura de la cama o, en fin, les tapaba a la altura de la nevera. Es una zona muy, muy baja de limitados drenajes y es importante que la gente entienda que cuando llueven las cabeceras de los ríos que vienen desde muy, hay afluentes de esos ríos desde el río Chama, imagínate, en los Andes, o sea, son cosas que son muy difíciles de controlar y que lo mejor que puede hacer la gente es tratar de tener previsión y entender que la situación es preocupante y sin querer alarmar, es importante que la gente trate de buscar refugios en zonas realmente mucho más seguras, pero te reitero, ojalá esto se contenga y quede hasta acá, porque si el agua llegara otra vez hasta Santa Aurora del Zulia, hasta Encontrado, hasta San Carlos, por supuesto, la emergencia sería mucho mayor. Bueno, yo no quiero dejar de preguntarle a nuestro invitado, porque recién el Fondo Monetario Internacional, y creo que de esto hablamos en alguna oportunidad, reiteró que la guerra en Ucrania, que aunque luce muy lejos, nos afecta a nosotros, está provocando la peor crisis alimentaria mundial desde al menos 2008. Y yo le pediría un comentario acerca de este tema, porque, entre otras cosas, se habla del impacto que ha tenido, en materia de acceso a fertilizantes y otros rubros. De hecho, el FMI acaba de aprobar el día de hoy un paquete de financiación para hacer frente o para paliar la escasez de alimentos en el planeta. Yo le pediría un comentario sobre este punto en específico y el impacto que ha tenido para nuestro país. Lo escuchamos. Sí, fíjate, cuando tú haces esa pregunta, nosotros inmediatamente tenemos que pensar cuáles son los alimentos que más consume el venezolano. Y hay un alimento especialmente que es muy consumido por el venezolano, que es la arepa. Es la arepa, la harina precocida de maíz, que se utiliza para preparar las arepas. No hay ningún alimento que sea más consumido en Venezuela que kilogramos por habitante al año que la harina precocida. Creo que estamos en el orden de los 70, 80 kilogramos por habitante al año ahora mismo. Y Venezuela, nosotros llegamos a tener un superávit en un momento de maíz blanco para la harina. Sin embargo, hoy nosotros estamos, las previsiones en FEDEAGRO, yo tengo que ceñirme a lo que comentaba Celso Fantinella esta mañana. Estaba conversando con él sobre estos temas, con el profesor Alejandro Gutiérrez de la ULA. Estamos calculando aproximadamente que por toda el área de maíz unas 220.000 hectáreas. ¿Sí me estás escuchando, María Alejandra, verdad? Perfectamente, sí, lo escuchamos. Ahí sí, que se hayan sembrado unas 220.000 hectáreas aproximadamente
eso nos serviría para cumplir con un 25-30% de las necesidades de maíz, tanto para consumo humano como maíz para alimentos balanceados para animales. Recordemos que el maíz no solamente se usa para la arepa, también el maíz es el primer y más importante ingrediente en la elaboración de alimentos balanceados para animales que sirven a las industrias de ensamblaje como el pollo, el cerdo, los huevos. Es decir, uno agarra un animalito y a través del alimento concentrado que le da por algunos meses, en unos 60, 70 días para pollos y huevos, en otros para cerdos 90, 120 días, dependiendo de las capacidades y de los buen manejo, estos animales se convierten en nuestra proteína. En fin, el maíz es un alimento básico. Ucrania y Rusia son de los mayores exportadores de maíz del mundo. Si bien es cierto, hay una guerra feroz en esa región, también es cierto que los agricultores de Ucrania y Rusia se han valido de mil formas para poder, de una u otra forma, hacer frente a la crisis que su país le demanda. Hay una reducción muy importante en lo que es la producción de Ucrania especialmente. Sin embargo, a través de un salvoconducto donde la ONU tuvo un rol estelar, se dio oportunidad para que Ucrania y Rusia exportaran maíz al mundo. Después de Estados Unidos, Brasil, Ucrania y México son los grandes exportadores. Ucrania y Rusia son los grandes exportadores de maíz. A través de este salvoconducto se logró que los precios de $330 la tonelada, que eran los picos históricos, nunca antes había costado eso una tonelada de maíz, llegaran hasta 260 o $170 la tonelada de maíz, que es lo que vale hoy en el Golfo de México, en los Estados Unidos, para despachar, pues, hablando de las cercanías con Venezuela que pudieran ser y desde donde están trayendo maíz para Venezuela. Sin embargo, eso tiene un costo adicional entre aranceles, el flete, las cadenas de suministro se rompieron de una manera considerable con el tema de la pandemia, y eso hay que agregarle unos 110, 120 dólares más, $130 en algunos casos, del costo de que cuesta ya. Es decir, una tonelada puesta de maíz en Venezuela hoy está por orden de los 410 dólares. Pero cuando tú revisas qué ocurrió con el agricultor venezolano, te das cuenta que le tocó comprar los insumos cuando el pico de costos estaba en su máximo. Es decir, nosotros compramos el fertilizante más caro de la historia, compramos las semillas y los agroquímicos más caros que han tenido la historia del mundo para poder acometer las labores agrícolas este año sin financiamiento. Es importante que tú y tu audiencia sepa, María Alejandra, que más del 80-85% del financiamiento del sector agrícola venezolano es de peculio propio, es decir, sin banca. Nosotros tuvimos que vender cosas para poder acometer la hacienda. ¿Y qué ocurre? Después que compramos los insumos muy, muy, muy caros, aparte de que estamos financiando, que debe tener por lo menos lo que cobra un banco, cualquier banco de cartera agrícola, tanto público o privado, es 1% mensual, es decir, 12% al año. Si tú le sumas a todo eso, nosotros tendríamos que estar vendiendo una tonelada de maíz en no menos de $470 la tonelada. Las empresas recientemente han hecho anuncios de 360, es decir, menos 110 dólares menos de lo que son los costos del productor venezolano. Es decir, la situación del productor agrícola, específicamente de cereales, hoy es una situación muy, muy comprometida. Han habido un par de reuniones. Ayer una reunión en la vicepresidencia. Nos llama profundamente la atención que fueron algunos voceros de manera individual, legítimos voceros, pero no agrupados en la federación, la Confederación de Asociaciones de Agricultores de Venezuela, FEDEAGRO. Y eso nos preocupa, donde el presidente Celso Fati y se quedó en que iba a haber un anuncio en las próximas 48, 72 horas. Ojalá sea así. Ojalá de una u otra forma se tome en cuenta las realidades. Sin embargo, y este es un punto que me parece fundamental que yo te lo mencione acá, si no se hace un contingentamiento en las importaciones de maíz y de otros alimentos en Venezuela, el daño que se va a causar en el patrimonio de cada uno de los agricultores que con su riesgo, con su patrimonio, financiaron
lo que son los alimentos de los venezolanos. Ya hace más de 12 meses nosotros estamos financiando los alimentos de los venezolanos de nuestro bolsillo. María Alejandra, nosotros no tenemos banca que nos preste dinero. Hemos tenido que salir a vender vehículos, tractores. Hemos tenido que salir a vender pedazos de tierra para poder acometer las labores de siembra. Si no sembramos, se nos pierde la tierra, se nos crece contra la espada y la pared. Y el valor que estamos por recibir ahora mismo por nuestras cosechas no representa sino un 65-70% de los costos. Sin embargo, si tuviéramos que dejar el maíz almacenado, eso nos acarrearía un costo mayor aún, porque habría que pagar un costo de almacenamiento mensual. Yo sé que es un tema complejo, difícil, pero que es importante que a través de tus micrófonos nosotros podamos tratar de explicarle a la gente. Si no se hace un contingentamiento de la importación de cereales y de algunos otros alimentos, la situación del agricultor venezolano para el 2023 va a ser mucho más compleja, y no me extrañaría que la pequeña recuperación que hemos mostrado en los últimos 2 años se venga abajo y nuevamente en el 2023 tuviéramos una caída en el área de siembra de cereal. Carlos Eduardo Albornoz, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, presidente del Instituto Venezolano de la Leche y de la Carne, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos en esta parte del programa, que tiene que ver con la situación del sector alimentos y el impacto de las lluvias, sobre todo en una región como la del estado Zulia y específicamente en el sector del río Catatumbo. Gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Javier Estares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Cercaya, en la producción de Pacheco, en los controles Gregorio González, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio